Pues vamos a ir iniciando con el curso. Ya estábamos entonces viendo que la forma en la que vamos a trabajar con los arreglos es a través de hacer la declaración del arreglo, donde entonces en esa declaración se incluye el tipo de dato que voy a almacenar en el arreglo. Por ejemplo, aquí pongo INT, que significa que este arreglo va a estar almacenando números enteros. Después vienen las llaves, los paréntesis cuadrados, donde entonces dentro pongo la cantidad de datos que voy a utilizar, que puede ser una constante ya definida, como es el caso de este programa, que entonces tiene aquí el define tam 10, o puede ser directamente la constante 10. Y entonces, ya una vez que está declarado, ya le dije que quiero 10 elementos en el arreglo, y lo siguiente que voy a ir haciendo es ir procesando la información. Lo primero que voy a ir a hacer es leer los 10 datos a través de un ciclo for desde igual a 0 hasta i menor que tam y más. Y entonces a través de sein arreglo de i, aquí es donde estoy decidiendo que estoy leyendo un número entero y almacenándolo directamente en el arreglo. Y con esto entonces ahora ya estoy leyendo los 10 números, y los 10 números quedan en memoria dentro de este arreglo. Una vez que tengo los 10 números, entonces ahora puedo hacer algún tipo de procesamiento, por ejemplo, encontrar el máximo y mínimo del conjunto de números. Para encontrar el máximo y mínimo, lo que hago es suponer que el primer elemento del arreglo, que como ya habíamos discutido, los índices de un arreglo van de 0 hasta n-1, donde entonces en este caso el n-1 implica que por lo tanto, eso implica que el primer elemento de un arreglo siempre es 0. Entonces, para que pueda ir calculando cuál es el máximo y el mínimo de esta lista, lo que voy a hacer es decir que el mayor es el arreglo en la posición 0, al igual que el menor. ¿Sí? Entonces, lo que estoy haciendo es asignar a la variable menor el valor en el primer valor del arreglo, y ese mismo valor lo estoy copiando en mayor. De ahí lo siguiente que voy a hacer es un for desde igual a 1 hasta i menor que tam y más. Y entonces inicio con 1 en lugar del 0 por el hecho de que ya estoy considerando el primer elemento como el máximo y el mínimo. Entonces empiezo a partir del segundo, que sería el índice 1, y entonces voy a comprobar si el mayor es menor que el arreglo, entonces redefino mi mayor. Si el menor es mayor que el arreglo de i, entonces redefino mi menor. En caso contrario, no hago nada. Y una vez que termine mi ciclo for, entonces ahora sí, en mayor y en menor tengo el máximo y el mínimo de la lista de números. Entonces, esa es entonces la forma en la que podemos ir verificando cuál es el máximo y el mínimo de una lista de números a través de arreglos. Vamos entonces a ir iniciando hacia un primer ejercicio muy sencillo sobre cómo puedo entonces ahora leer 10 números reales. En ese caso vamos a declarar el arreglo como de tipo flotante o doble. Vamos a almacenarlos directamente en el arreglo, esos 10 números, y después vamos entonces a calcular el promedio de los números. Una vez que tenemos el promedio de los números, entonces vamos a imprimir la lista de los números que son mayores al promedio. Entonces, para hacer eso, lo que vamos entonces a ir haciendo es, primero, antes que nada, declarar mi arreglo. Para que yo pueda declarar mi arreglo, lo puedo hacer de cualquiera de las dos, utilizando cualquiera de los dos tipos, doble o flotante. Entonces, vamos a usar float, y entonces en float el nombre del arreglo puede ser el que ustedes quieran. Simplemente tienen que seguir las mismas reglas que tienen las variables. Por ejemplo, si yo le pongo lista, entonces lista es el nombre de mi arreglo, y aquí yo puedo decidir ponerlo, ya sea a través de una constante, que tendría que entonces poner el define al inicio, o puedo poner directamente el 10, que es el que ya es, ahí ya estoy indicando que necesito o que voy a utilizar 10 números reales.
Entonces, a partir de ahí, lo que voy a pedirle al usuario es que me proporcione la lista de 10 números. Y una vez que hago eso, entonces voy a empezar con mi ciclo for. Siempre utilizamos un ciclo para ir haciendo el recorrido del arreglo, porque necesito ir almacenando cada uno de los elementos del arreglo. Entonces, eso implica que necesito un ciclo for. Puedo hacerlo con cualquiera realmente, con el ciclo while, con el ciclo do while o con el ciclo for. Generalmente utilizamos el ciclo for por el hecho de que ya tiene la inicialización de la variable de control, la condición de continuidad y el incremento de la variable. Entonces ya está todo integrado en esta instrucción, por eso es que generalmente el que utilizamos es el ciclo for. Pero una vez que terminamos el ejercicio vamos a ver que podemos cambiar eso por un ciclo while o un ciclo do while. Una vez que hago eso, entonces lo siguiente que voy a ir haciendo es ir solicitando los números, porque al usuario se le puede olvidar en qué número va, entonces le voy a poner el número, y porque el usuario generalmente no le gusta saber que el primer número es el 0, le voy a poner y más 1. Y entonces lo que vamos a hacer es leer el número y almacenarlo al mismo tiempo. Sí puedo utilizar una variable, por ejemplo, A, y después hacer lista de I es igual a A, pero ahí estoy desperdiciando memoria y estoy haciendo que el procesador haga trabajo de más, porque primero lo leo en una variable y luego lo llevo al arreglo. No es necesario realizar eso, por eso lo leemos y lo almacenamos directamente en la posición I del arreglo. ¿Cuál es la posición I del arreglo? Pues eso depende del valor que tiene I en ese momento. La primera vez que se ejecuta el ciclo, pues será el primer elemento, la segunda vez el segundo elemento y así sucesivamente. Con este simple ciclo yo ya estoy haciendo la lectura de los 10 números y además estoy almacenando los 10 números en el arreglo. El ejercicio lo que me pide hacer es leer 10 números reales y almacenarlos en un arreglo. El ciclo for ya se encarga de esas dos tareas al mismo tiempo. Después me pide calcular el promedio de los números e indicar qué números son mayores que el promedio. Para eso entonces vamos a ir poniendo una variable promedio, que esa la voy a inicializar a 0. Siempre inicializamos a 0 las variables que van a estar acumulando sumas, porque ya sabemos que cuando sumamos un número con 0, pues eso no cambia en nada su valor, por eso siempre se inicializa con 0. Y en este caso, aquí directamente voy a estar actualizando mi promedio, que será entonces la suma de todos los números que están dentro del arreglo. Para eso, nuevamente, recuerden, siempre que voy a ir tomando un elemento del arreglo, tengo que poner el nombre del arreglo, que en este caso es lista, y además el índice del arreglo. Es porque así, con esos dos datos, es como puedo acceder a cada elemento de la lista, de cada elemento del arreglo. Si yo omito uno u otro, entonces no puedo acceder a la lista de números que estoy almacenando. ¿Hasta ahí tienen alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Ninguna duda? No, ninguna, maestra. No. Muy bien, entonces enseguida lo que voy a hacer para poder calcular ya el promedio final es pues entonces dividir el promedio entre 10, que son los números que leí en esta lista. Ya una vez que establezco eso, entonces ahora lo siguiente que voy a hacer es, ahora lo que tengo que volver a hacer es recorrer toda la lista nuevamente para verificar qué números son mayores que el promedio.
Aquí yo no puedo hacer directamente el if si la lista de I es mayor que el promedio, porque aún no lo termino de calcular. Es decir, para que yo pueda saber cuál es el promedio de la lista, necesito leer todos los 10 números, sumar todos los 10 números y al final de haberlos sumado los 10 números, dividirlos entre 10. Entonces, eso no lo puedo hacer en el mismo ciclo. En estos casos cuando se necesita un arreglo, porque voy entonces a utilizarlos posteriormente para poder establecer parámetros como el saber cuáles de los números están por encima del promedio. Entonces, ahí es hasta este punto donde yo puedo ahora sí establecer cuáles son los números que están por encima del promedio. Para poder establecer qué números se encuentran por encima del promedio, entonces lo que voy a tener que hacer es volver a recorrer todo el promedio y cada vez que tome un elemento del arreglo, voy a verificar si es mayor que el promedio. Para hacer eso, nuevamente lo puedo hacer con un ciclo for, lo puedo hacer con un ciclo while o do while. Para que ustedes puedan ver cómo podemos hacerlo con un ciclo do while, lo voy a hacer en este caso con un ciclo do while, pero igual eso además es para ilustración, que realmente se puede utilizar cualquier ciclo. Generalmente utilizamos el ciclo for porque tiene todos los elementos en el mismo ciclo. Entonces, para eso voy a declarar una variable. Y entonces lo que voy a poner aquí es los valores por encima del promedio. Y entonces ahora sí voy a iniciar mi ciclo do while, voy a inicializar el índice en 0, y entonces voy a hacer do, y entonces voy a hacer if medio, perdón, lista de I es mayor que el promedio, entonces lo voy a imprimir. Para separar puedo poner una coma y un espacio, o puedo hacer la asignación condicional para ir viendo si ya es el último elemento, ya no pongo el punto y coma. En este caso lo vamos a dejar así, que vamos a ir siguiendo poniendo una coma. Y después de ahí, entonces ahora sí, eso es todo lo que tengo que hacer dentro del ciclo. Tengo que ir verificando si el lista de I es mayor que el promedio o no. Después de ahí, pues tendría que, perdón, no es I, es índice. Después de ahí, lo que tengo que hacer es ahora sí incrementar mi índice, porque eso es lo siguiente, para que pueda checar el siguiente número. Y entonces voy a estar dentro de este ciclo while mientras índice sea menor que 10. Entonces, como ven, se puede usar un ciclo for, un ciclo while, un ciclo do while. Lo único que yo tengo que garantizar es que voy a inicializar mi variable de control. La variable de control es la que se utiliza como índice del arreglo. Tengo que incrementar el índice y mi condición de continuidad es la que controla el ciclo. Como tengo que hacer todos estos pasos por separado en un ciclo while o ciclo do while, por eso es que preferimos el ciclo for para el trabajo con arreglos, pero se puede usar cualquier ciclo. Y una vez que ya hago eso, ya habré terminado todas las operaciones. Entonces, primero declaro mi arreglo. Siempre le tengo que poner un valor aquí que es una constante, ya sea que ponga directamente el número o que lo ponga a través de un define. Para leer los números y almacenarlos en el arreglo, no necesito
2 o 3 instrucciones. Esta única instrucción que es sein lista de i es suficiente para leerlos y almacenarlos al mismo tiempo dentro del arreglo. Y cuando voy a hacer un recorrido, pues siempre tengo que iniciar en el índice 0 y voy a ir hasta el valor de n-1, que eso lo logro con simplemente poner en la condición de continuidad simplemente que el índice sea menor que 10. Porque así cuando llega a 10, el 10 ya no es menor que 10, por lo tanto ya no realiza ninguna operación. Y ya con eso entonces ya tendré todo lo que requiero para poder hacer esto, que es entonces voy a leer mis 10 números. Y entonces me dice que los valores que están por encima del promedio son el 4, el 6, el 8, el 3 y el 7. Nuevamente, recuerden, esa coma la puedo eliminar con una asignación condicional, pero eso es básicamente lo que yo estaría realizando para poder ir obteniendo la información que se me está solicitando en este caso, que es leer 10 números reales, almacenarlos en un arreglo, calcular el promedio de los números e indicar qué números están por encima, son mayores que el promedio. ¿Dudas o preguntas hasta este punto? Disculpe, maestra, ¿podría volver a explicar cómo funciona el arreglo cuando usamos el índice? Ok, claro. En el caso del arreglo, cuando tengo una variable sencilla, por ejemplo el i, pues lo único que necesito para poder referirme a esa variable es el nombre de la variable, que es i. En todos los casos aquí, cuando tengo i más 1, tengo i más, me estoy refiriendo a la variable y estoy haciendo, por ejemplo, una comparación, que el i sea menor que 10, que el i sea, que incrementar el i, etcétera, etcétera. Porque i es una variable simple, eso significa que solamente puede almacenar un valor. Pero en el caso de los arreglos tienen el nombre de lista, pero en este nombre yo estoy guardando 10 datos, que son los 10 números flotantes que voy a ir leyendo para calcular el promedio. Entonces, en esta lista hay 10 números. Y yo, para que pueda saber a cuál de esos 10 números quiero referirme, tengo que decir el nombre de la variable, que es lista, más su índice. El índice lo que hace es establecerme cuál de los números, de esos 10 números que están ahí almacenados, es el que quiero modificar o quiero consultar. Entonces, por ejemplo, aquí yo digo lista de i. Sein lista de i, eso significa que estoy leyendo un número. En este caso, dado que lista es flotante, estoy leyendo un número flotante y ese número flotante lo voy a guardar en esta lista de números. ¿En qué posición de la lista? Eso me lo va a decir el índice. Entonces, por ejemplo, al inicio del ciclo, esa i tiene un valor de 0. Entonces, eso significa que lo voy a almacenar en la posición 0 del arreglo, que corresponde a la primera posición del arreglo. Después, cuando yo hago promedio es igual a promedio más lista de i, aquí lo que estoy haciendo, ya no estoy modificando el valor de esa lista, sino estoy consultándola, le estoy preguntando cuál es el primer valor que dio el usuario, ese valor súmalo a promedio. Entonces, así es como puedo hacer modificación o consulta de datos. Y en todos los casos yo tengo que especificar, uno, el nombre de la variable, porque es como nos referimos a la variable que quiero consultar o modificar, pero adicional a eso tengo que poner los paréntesis que abren, los paréntesis cuadrados, y dentro de ellos el índice que yo quiera consultar, ¿sí? La posición de la lista que yo quiera consultar. Y esa posición
tiene una característica que tiene que ir de 0 hasta n-1. Eso significa, por ejemplo, aquí que esta lista es de 10 elementos, entonces I tiene que ir de 0 a 9. 0 siempre es la primera posición del arreglo y 9 en este caso es la última posición del arreglo. Entonces, así es como puedo ir moviéndome alrededor de toda mi lista y moviendo este índice para que pueda ir en el primer ciclo, en el 0, en el segundo ciclo, en la segunda ejecución, en el 1, en la tercera, en el 2 y así sucesivamente hasta llegar al 9, que sería el último elemento de mi lista. Este índice puede ser tiene que ser un valor entre 0 y 9 y lo puedo hacer a través de la variable de control del ciclo for o a través de una variable que yo defina. Por ejemplo, aquí tengo el índice y entonces está inicializado a 0 porque la primera posición de mi arreglo va a ser el 0. Y entonces aquí digo lista de índice, si la lista de índice es mayor que el promedio. Entonces aquí lo que estoy consultando es el valor de la lista en la posición 0 y compruebo si es mayor que el promedio. Si sí es mayor que el promedio, lo imprimo. En caso contrario, no hago nada más que incrementar el índice, porque entonces voy a visitar al segundo elemento y luego al tercero y luego al cuarto y así hasta llegar al último elemento que corresponde al índice 9. Y por eso es que mi condición de continuidad es índice menor que 10. No estoy usando menores iguales en ninguno de los casos, porque así con el menor estoy garantizando que sean 10 y no 9. No sé si con eso queda un poco más claro. Totalmente claro, maestra. Muchísimas gracias. Muy bien, chicos. ¿Alguna otra duda o pregunta? Profesora, por ejemplo, con un ciclo void sería la misma situación, hacerlo en el programa, se puede decir que programa secundario, ya nada más sería llamar la función y dar los valores, o forzosamente se tiene que hacer así. Ahorita vamos a empezar a ver las funciones porque sí vamos a usar todos los arreglos con índices, perdón, todas las funciones con arreglos. Pero sí, en estos casos lo que pasa con las funciones es que pasamos los arreglos por referencia. Entonces yo puedo aquí todo esto modificarlo y cambiarlo para poner una sola función y aquí otra función. Entonces eso lo vamos a ver en un momento, pero sí, en este caso yo puedo estar llamando a varias funciones e irles pasando el arreglo para que ellos lo vayan haciendo. Pero entonces eso lo vamos a ver ahorita enseguida, pero ahorita es sobre el manejo de arreglos, que es cómo los declaro, cómo los recorro. ¿De eso hay alguna duda? Maestra, Sí, dime. por ejemplo, ¿se puede variar el tamaño del arreglo? O sea, por ejemplo, que aquí está ya definido que van a ser 10 números, pero para que el usuario proporcione n números, bueno, que te diga de qué tamaño y ya se ponga ese tamaño el arreglo. No, desgraciadamente estos son arreglos estáticos. Este compilador que nosotros estamos usando es un compilador GNU. GNU significa que es un compilador de licencia abierta. Eso significa que no tenemos que pagar para utilizarlo, pero por lo mismo no cumple un estándar de calidad. Entonces, si yo declaro aquí float n y n es un número entero, sí me lo permite hacer este compilador, porque es un compilador GNU. Pero esto es incorrecto, ¿por qué? Porque los arreglos son estáticos, significando que se les asigna memoria en el momento en el que se compila el programa. Entonces, eso significa que solamente esa memoria se reserva una sola vez y se reserva en forma estática. Eso significa que se le asigna una cantidad de datos específica.
Si aquí yo le digo que n es una variable, entonces lo que le estoy diciendo es que no sé cuántos datos va a requerir el usuario. Entonces, puede ser que requiera 10, puede ser que requiera 100, o puede ser que requiera 1. Entonces, en ese caso, no hay posibilidad de que el compilador pueda calcular cuánta memoria requiere, porque n no está inicializada. La vas a leer porque le vas a preguntar al usuario qué valor, cuántos números requiere. Y eso no se, y entonces eso, para hacer eso necesitamos utilizar algo que se conoce, que son los apuntadores. Los apuntadores, eso sí, me permiten reservar en forma dinámica a través de los operadores new y delete. Entonces, si tú pones esto, sí, este compilador no te va a causar ningún problema, te va a decir que sí es correcto, pero cuando corras tu programa, unas veces va a correr y otras veces no va a correr. Y las razones son porque en la memoria es dinámica, eso significa que cuando depende de qué programas tú tienes corriendo en tu computadora, depende la cantidad y el espacio disponible de memoria. Y entonces, a veces tiene espacio suficiente y aunque transgredes los límites del arreglo, te lo permite, pero otras veces no. Y eso significa que tu programa nunca puedes garantizar que 100% va a funcionar. Eso entonces, pues, tú nunca comprarías un producto que te dice la mayor parte de las veces funciona. Pero si algunas otras veces no funciona, apáguelo y vuélvelo a encender. Eso no lo harías. Entonces, realmente lo que nosotros hacemos en esos casos, y es lo que vamos a hacer, es declarar un arreglo muy grande. Por ejemplo, un arreglo de 1000 elementos. Y entonces lo que le vamos a hacer al usuario es preguntarle el valor de n. Entonces le vamos a preguntar cuántos datos quieres utilizar. Y entonces vamos a comprobar que n sea mayor que 0, es decir, que sea un número positivo, y que sea menor que, por ejemplo, 1000. Y en ese caso, ahora sí, tú puedes hacer que el usuario pueda variar la cantidad de datos, pero si se excede de esos 1000, pues simplemente le vas a decir que tu memoria es insuficiente. Y eso posteriormente ya se ve en programación avanzada, los apuntadores, para que entonces ustedes aprendan cómo poder hacer dinámicamente la reserva de memoria y por lo tanto ya puedas hacer que el arreglo dinámico se pueda extender o se pueda hacer más pequeño dependiendo de lo que el usuario está solicitando. Pero hasta este punto, con estos arreglos que son estáticos, no se puede hacer. O sea, un GNU, un compilador gratuito te lo va a permitir hacer. Un compilador profesional, cuando llegas a una industria y empiezas a trabajar con un compilador profesional, tu programa no pasa el compilador y no pasa el compilador. ¿Y por qué? Porque estás usando un truco que solamente se utiliza para los compiladores que no son profesionales. Entonces, por eso es que no lo vamos a utilizar así, vamos a aprenderlo de la forma correcta, que es los arreglos, se les especifica desde el inicio su cantidad de datos. Sí le puedo poner a que el usuario me dé la cantidad n de datos y simplemente verifico que esté en los límites de lo que yo reservé de memoria. En caso contrario, le digo error, memoria insuficiente y eso es todo. Y ya posteriormente vamos, ya en programación avanzada, ya vemos cómo eliminar ese límite que tienen los arreglos, que son estos arreglos estáticos. Y lo vamos a hacer con arreglos dinámicos manejados a través de apuntadores. Sí queda claro, Christopher. Sí, gracias, maestra. Perfecto. ¿Alguna otra duda o pregunta? Muy bien, antes de continuar con ejercicios, primero vamos a ver cómo vamos a trabajar con funciones, para que entonces ahora sí vayamos viendo
cómo vamos a ir, los ejercicios que vamos a ir resolviendo. En todos los casos vamos a trabajar con funciones para que empezamos a hacer la estructuración de nuestro programa en forma adecuada, es decir, programa principal y todas las funciones que necesitemos para ir manejando lo que vamos a ir solicitando. Entonces, las funciones ustedes ya las conocen, ya saben cómo se utilizan, y lo que vamos a adicionar a lo que ya saben de funciones es cómo pasar como parámetro a una función un arreglo. Los arreglos siempre pasan por referencia. La razón por la que siempre se pasa por referencia a un arreglo es porque es un conjunto de datos. Por ejemplo, en el caso del último, la última definición que puse, que es un arreglo de una lista de 1000 elementos, entonces significa que tengo 1000 números flotantes. Pasar eso por copia por valor significaría que tengo que copiar todos esos 1000 elementos. Entonces, eso no lo hacemos, sino más bien lo que hacemos es pasarlos por referencia. Cuando yo paso por referencia a un programa, un parámetro, lo que implica es que yo puedo modificar el valor original y esa modificación la van a ver todas las funciones que utilicen el arreglo, incluidas el programa principal. Por lo tanto, así es como lo vamos a ir pasando entre las funciones. En este caso, lo que vamos a hacer es que en los argumentos formales de la función, nosotros vamos a declarar el arreglo con los paréntesis cuadrados para indicar que se espera un arreglo. Pero cuando ya usemos la llamada a la función, ahí no vamos a incluir los paréntesis cuadrados, sino solamente el nombre del arreglo. Por ejemplo, en esta función, la función se llama lectura. Es una función tipo void porque no me va a regresar ningún valor. Se llama lectura y recibe como parámetros de entrada un arreglo de números flotantes. Entonces, aquí le estoy diciendo que es float para indicar que lo que va a estar almacenando son números flotantes, el nombre que yo le voy a dar al arreglo dentro de la función y los paréntesis cuadrados sin nada dentro. Aquí sí no se especifica ningún parámetro dentro de los paréntesis cuadrados porque esto solamente nos sirve para indicar que voy a pasar un arreglo. La declaración de cuántos elementos tiene el arreglo, eso lo va a tener el programa principal, entonces no hay necesidad de que aquí tengamos que poner cuántos elementos se van a utilizar, porque de eso se encarga el programa principal. N, que es el valor, la cantidad de datos que tengo almacenadas dentro de este arreglo. Eso para que yo pueda controlar mi ciclo for, que va a iniciar en 0 hasta y menor que n. Recuerden, siempre es menor porque no debe llegar hasta n, sino solamente hasta n menos 1. Por eso es que no le ponemos menor igual que n. Y más. Y entonces hacemos a de i es igual a, y entonces voy a ir leyendo los datos y almacenándolos en el arreglo. Con eso, y como es tipo void, pues no tiene entonces return, porque no hay forma en la que puedas, porque no tengo nada que regresar, porque todos los datos los estoy leyendo y los estoy almacenando directamente en el arreglo. Entonces, al final de la ejecución de esta función, ya habré leído n números y esos n números van a estar almacenados en el arreglo. Por ejemplo, entonces voy a hacer mi función promedio. Y mi función promedio, entonces esta función sí regresa un número flotante, porque correspondería al promedio de la lista de números que entra aquí, de nuevo como float de paréntesis cuadrados. Y n, que es la cantidad de datos que están almacenados en el arreglo. Y entonces voy a inicializar mi variable de promedio en 0 y voy a hacer mi ciclo for desde igual a 0 hasta i menor que n y más. Y entonces voy a hacer p es igual a p más a de i. Y al final del ciclo for voy a hacer p es igual a p entre n, que será ya haber calculado el promedio. Una vez que tengo el promedio calculado, entonces ahora sí voy a regresarlo a través de return. Return p ya tendría el promedio.
¿Cómo utilizo entonces mis funciones? Bueno, aquí ya estoy poniendo el prototipo y aquí lo puse para recordarles que en el prototipo, como en la definición de la función, se tiene que poner los paréntesis cuadrados. Pero cuando yo la llamo ya no es necesario. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo ya definida una constante en 10 y entonces digo float arreglo de tam. Entonces aquí ya estoy declarando una lista de números que son 10 números flotantes. Y entonces ya le digo proporciona el cálculo del promedio en conjunto de números y proporciona los números. Y cuando le digo proporciona los números, llamo a lectura. Y ahí mando el arreglo y ya observen que ahí ya no lleva paréntesis cuadrados, solamente el nombre de la variable, coma, tamaño. Con eso lo que va a pasar es que va a llamar a esta función y esta función es la que va a estar haciendo toda la ejecución, que va a ir todo el ciclo for pidiendo cada uno de los datos y almacenándolos en el arreglo. Como pasan por referencia, esos datos ya estarán en este arreglo que es el que se encuentra en el programa principal. Eso es porque los arreglos siempre pasan por referencia. Y recuerden, la diferencia entre valor y referencia es que el paso por referencia, las modificaciones que se hacen en la variable dentro de la función se ven reflejadas también en el programa principal. Entonces, de aquí, lectura ya tiene los n números y después de ahí, entonces, voy a decir el promedio es y voy a llamar a mi función promedio y nuevamente solamente con el nombre del arreglo. No le tengo que poner paréntesis cuadrados. Y la cantidad de datos que tiene, que en este caso es 10. Y con eso ya terminé mi programa. Y este programa es más fácil leerlo porque entonces aquí me es fácil establecer que lo que estoy haciendo es leer datos y lo que estoy haciendo aquí es calcular el promedio. Por eso usamos nombres representativos en las funciones para que se me sea fácil saber que esta función lee datos y esta otra función calcula el promedio de los datos. Y con eso entonces ya tengo mi programa que puede hacer todo esto, pero utilizando funciones. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Podría explicar el funcionamiento de la función que hace la lectura de los datos, por favor? Claro. Entonces aquí, cuando inicia la lectura, cuando inicia el programa, lo que va a pasar es que entonces el programa va a poner, este programa calcula el promedio de los datos, proporciona los números y enseguida lo que va a hacer es ejecutar esta función porque está la llamada. Esta llamada se hace con arreglo, tam. Tam es una constante que está inicializada en 10, entonces aquí lo que estoy diciendo es lectura, arreglo, 10. Eso entonces me lleva a esta función. Aquí lo único que pasa es que arreglo, el nombre que tiene el arreglo dentro del programa principal es arreglo y aquí ese se traduce a, que es como lo voy a manejar dentro de la función. Así es como, digamos que lo que pasa es que la referencia del arreglo se copia en este arreglo que va aquí dentro de la lectura. Entonces aquí lo que entra es arreglo y n es igual a 10, que es lo que está enviándome el programa principal. Entonces eso significa que ahora mi ciclo for va a iniciar en 0, va a ir hasta i menor que 10 y más. Y entonces aquí lo que voy a ir haciendo es cout de a de i, donde a de i es 0. Eso es lo que se va a ir apareciendo en pantalla. En pantalla va a aparecer a paréntesis cuadrado 0, paréntesis cuadrado igual. Y entonces ahí se va, lo que va a hacer es que el usuario me va a dar ese dato y ya una vez que me establezca el dato, entonces ahora voy a leerlo y a almacenarlo al mismo tiempo ya dentro del arreglo. ¿En qué posición? En la posición de i,
Cuando es por primera vez que se ejecuta el ciclo, entonces esa posición sería la posición 0. En la siguiente vez la posición 1 y así sucesivamente hasta que llegue al 9. Cuando llega al 9, ahí va a terminar mi ciclo y entonces ahí termina el ciclo, termina la ejecución de este programa y entonces va a regresar justo a este punto, que es el punto de llamada de la función. Y entonces lo siguiente que va a hacer es imprimirme el promedio y enseguida ya ingresará a esta función que es el promedio. No sé si con esto ya quedó más claro. Totalmente, maestra, muchísimas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda o pregunta? Profesora, entonces ya no es necesario volver a poner el tipo de variables dentro del programa, porque ya esa función los está incluyendo. Así es, ya no es necesario hacer nada más, pues que aquí, bueno, que tenemos la declaración del arreglo, que es de tipo flotante, y eso tiene que coincidir con lo que yo estoy haciendo aquí, ¿sí? Si voy a leer una lista de números flotantes, eso entonces significa que voy a recibir un arreglo de flotantes y el promedio también va a recibir un arreglo de flotantes. Entonces, eso es lo único que yo tengo que garantizar, que haya congruencia entre esos datos. ¿Sí? No que, por ejemplo, yo lo declare aquí de enteros y luego aquí en la función sean enteros. No, todos los casos tienen que coincidir los datos para que entonces así sepa, así no haya ningún problema, ¿no? Entonces, así ya coincide que el arreglo que voy a usar es de flotantes y las dos funciones que utilizo reciben un arreglo de flotantes. No sé si quedó con eso claro, Luis. Sí, profesora. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda o pregunta? Muy bien. Entonces, por ejemplo, ese mismo programa que ya vimos de el máximo y el mínimo, también lo puedo escribir con funciones. De nuevo, las funciones que voy a establecer de lectura siempre son tipo void, porque no regresan nada, porque los datos que están leyendo los están almacenando directamente en el arreglo. Entonces yo tengo aquí como parámetros de entrada un arreglo de números enteros. Para definir qué es un arreglo de números enteros, simplemente tengo que poner entero, el nombre que yo le quiera dar al arreglo internamente en la función y enseguida los paréntesis cuadrados sin nada dentro. Y después de ahí el número de datos que tengo almacenado dentro de ese arreglo. Y entonces voy a hacer mi for desde igual a 0 hasta i menor que n y más y voy a ir leyendo. De nuevo, este cout que pongo aquí es solamente para que el usuario pueda ir entendiendo cuál es el valor que está dando. A veces cuando lees nada más 3 o 4 datos es fácil saber que vas en el primero, en el segundo o ya en el cuarto dato. Pero cuando lees 10 números, a veces dices, ya estoy en el octavo o estoy en el noveno. Entonces, para evitar esas confusiones, por eso le vamos indicando en qué dato están. Aquí yo puedo poner el i más 1, como lo hice en el programa, en el programa de ejemplo que les mostré primero, para que siempre el usuario vea dato 1, 2, 3. Pero en la lectura sí tengo que usar el dato de i inicializado en 0, porque el índice debe ir de 0 hasta n-1. Entonces voy cin de a de i, y entonces ahí ya estoy leyendo el dato de i y lo estoy almacenando en el arreglo. Entonces con eso ya termino de hacer la lectura de mis datos. Para encontrar el máximo y el mínimo al mismo tiempo dentro de una función, la voy a declarar de tipo void, para que entonces pueda sacar dos datos de la función, que es el mayor y el menor, para indicar el máximo y el mínimo. Aquí estoy haciendo paso por referencia. La razón por la que estoy haciendo paso por referencia es para que pueda entonces modificar estas variables al interior de la función y los resultados se vean también reflejados en el programa principal. Recuerden, esta es la diferencia. Este es paso por valor. Paso por valor se usa solamente el tipo de dato y el nombre de la variable. Paso por referencia se usa el tipo de dato, el nombre de la variable y antes del nombre de la variable va el ampersand para indicar que es paso por referencia.
Paso, aunque modifique n, esa modificación se esta veo reflejada en el programa principal. Paso por referencia, modifico la variable dentro de la función y el resultado se ve reflejado en el programa. Y aquí está mi lista de números, que de nuevo es tipo de dato, el nombre del arreglo y los paréntesis que abren y cierran vacíos, paréntesis cuadrados. Y entonces aquí voy a hacer que el mayor y el menor sean igual al primer elemento del arreglo y después voy a empezar mi for desde igual a 1 hasta i menor que n y más y voy a ir comprobando. Si el mayor es menor que a de i, redefino el mayor. En caso contrario no hago nada. Si el menor es mayor que i, entonces redefino el menor. En caso contrario no hago nada. Al final del ciclo for voy a tener el mayor y el menor, el máximo y el mínimo del conjunto de números. Es tipo void, implicando que no hay return, porque no se está regresando ningún valor. Los valores se regresan o se envían a través de estas variables que están pasando por referencia. Y entonces cuando utilizo eso dentro de mi programa, nuevamente aquí lo pongo para que se den cuenta que el paréntesis que abre y cierra vacío solamente se usa en el prototipo y en la definición de la función, pero ya en el argumento de llamada no es necesario, o sea, ahí solamente se pone el nombre del arreglo. Entonces aquí nuevamente estoy declarando un arreglo de tamaño 10, le estoy diciendo que me proporcione la lista de números y cómo lo hago a través de llamar a la función de lectura, mando el nombre del arreglo, el tamaño, que es en este caso quiero leer 10 números, y entonces después mando a llamar a mi función maxmin. Maxmin también es tipo void, por lo tanto no me está regresando nada. Entonces le mando el arreglo, los 10 números que tiene, le digo que el arreglo tiene 10 números y en estas dos funciones, my y min, estoy recibiendo el máximo y el mínimo. Entonces, recuerden, como lo estoy recibiendo en estas variables que están pasando por referencia, las pongo como argumentos y ya aquí es donde puedo ya imprimir el máximo y el mínimo. Ya no puedo hacerlo directamente cout y entonces llamar a la función porque la función no me regresa nada, sino más bien utilizo aquí un par de variables para que me puedan recibir el máximo y el mínimo. Y eso es lo que se va a imprimir en pantalla. Y ahí termina mi programa principal. Y aquí nuevamente es más fácil ver que aquí en esta función estoy haciendo la lectura, en esta otra función estoy obteniendo el máximo y el mínimo, y el programa principal solamente se encarga de estar llamando a las funciones y mostrando los datos, los resultados al usuario. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Ninguna duda, chicos? ¿Por qué la función? Extra. Adelante, Sofía. ¿Por qué en donde dice, bueno, en la lectura y en el máximo y el mínimo, la A no tiene nada en los paréntesis? Porque si tú defines aquí un valor, por ejemplo, le pones entero A de 100, esa función solamente sirve para arreglos de 100 elementos. Entonces, si yo quiero que funcione para arreglos de 10 elementos, de 100 o de 1000, entonces lo que le hago es no definirle la cantidad máxima de elementos que va a recibir, ¿sí? Sino simplemente los paréntesis cuadrados indican que es un arreglo. Y entonces ese arreglo puede ser de 10 elementos, de 100, de 1000, de 10,000, no importa. La función los va a aceptar en todos los casos porque lo único que le interesa saber a la función es que es un arreglo. ¿Cuántos datos tiene ese arreglo? Por eso mandamos este valor de n. Entonces, por eso no se le especifica, para que la función sea, digámoslo así, genérica para cualquier tipo de arreglo de cualquier tamaño, que pueden ser 10, 20, 100. ¿Y por qué el arreglo de abajo sí tiene límite? La función es genérica para cualquier arreglo,
pero en un programa principal, cuando trabajas con arreglos, siempre le tienes que especificar qué tamaño tiene. No se lo puedes dejar variable. Eso significa que el arreglo, cuando tú lo defines en el programa principal, sí tiene que tener una cantidad máxima de datos que pueda almacenar. Por ejemplo, aquí estamos manejando todo el tiempo 10, pero enseguida lo que vamos a estar haciendo es siempre definirlos muy grandes, ¿no? 1000 elementos, para que entonces le pidamos al usuario cuántos datos que estén entre 0 y 1000, ¿no? Entonces, como en el programa principal sí tengo ya que establecer el tamaño, sí le tengo que decir ya cuántos elementos voy a tener, por eso ahí sí lo tengo que especificar. Si yo no lo especifico, si pongo arreglo y le elimino esto, lo que estoy pidiendo es un arreglo de 0 elementos. Un arreglo de 0 elementos no tiene sentido porque los arreglos es una lista de números, entonces, o una lista de elementos. Entonces, eso significa que estás pidiendo una lista vacía. Si tú pones n, que es una variable, si declaras una variable n y dices, bueno, que el arreglo sea de n elementos, entonces lo que estás pidiéndole al compilador es que adivine cuántos datos va a pedir el usuario. El compilador no lo puede adivinar y lo más que puede hacer es decir, bueno, entonces te doy un arreglo genérico de 10 elementos y si te sirve, muy bien, y si no, pues qué lástima. Entonces, por eso a veces tu programa sí funciona, porque si el usuario pidió 3 o pidió 4 o pidió 10, pues le atinó a lo que el compilador consideró suficiente para darte. Pero si le pide 20, tu programa ya no funcionó, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de cosas, por eso le decimos cuántos elementos. Siempre se le tiene que especificar cuántos elementos, porque estos son arreglos estáticos. Ya para cuando utilicemos los arreglos dinámicos, ahí sí ya le puedes decir cuántos, ya en el momento de ejecución se le determina la cantidad de datos. No sé si queda claro, Sofía. Sí, maestra, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más, alguna otra duda o pregunta? Muy bien, entonces vamos a hacer un primer ejercicio. En ese ejercicio vamos a ir construyendo varias funciones para ir haciendo un poco de estadística. Vamos a ir haciendo el cálculo de la moda, del promedio y de la mediana. Y para eso vamos a ir utilizando entonces varias funciones, pero las vamos a ir desarrollando poco a poco en cada uno de los ejercicios. La primera función que vamos a definir es una función que me genera una lista de números aleatorios, pero esos números aleatorios deben estar en el intervalo de low a high. Entonces, en el programa principal, lo que ustedes le van a preguntar al usuario es cuántos números desea generar en la lista y cuál es el rango de los datos, ¿sí? Que será el low y el high. Por ejemplo, el usuario les puede decir que quiere 10 números enteros en el intervalo de -5 a 5. Entonces, low sería -5 y high sería 5, ¿sí? Que es como vamos a establecer el rango. Como ya mencioné, realmente no puedo hacer que el arreglo se haga más chico o más grande al tiempo de ejecución. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que en el programa principal vamos a definir el arreglo de números enteros, pero le vamos a definir un tamaño grande, que puede ser, por ejemplo, 1000. Entonces voy a poner entero A de 1000, que lo puedo hacer directamente poniéndole el 1000 o a través del define. Y entonces lo que voy a hacer es pedirle al usuario cuántos datos desea generar en su lista de números aleatorios y voy a verificar que n sea positivo, es decir, que sea mayor que 0 y al mismo tiempo que sea menor que 1000, porque así puedo garantizar que los datos que el usuario me va a dar se caben dentro de mi arreglo, ¿no? Entonces, n debe ser
menor que 1000. Y entonces con eso, lo que vamos a hacer es que ustedes tienen que escribir una función que va a leer, ay, ya me salió muy feo, que va a, esta función lo que va a hacer es generar números aleatorios. ¿Se acuerdan cuál es la función que nos genera números aleatorios? Está en la librería CSTDLib. Perfecto, rand. Entonces rand me genera los números aleatorios, pero esos números aleatorios están en el intervalo de 0 hasta 65 millones. Entonces yo no los quiero en ese intervalo. Los quiero en el intervalo low a high, o sea, de menos 5 a 5, por ejemplo, si el usuario me pidió eso. O sea, ustedes le van a pedir al usuario que les dé el índice inferior de su rango de datos y el índice superior del rango de datos, que puede ser menos 5 a 5, puede ser de 0 a 10, lo que el usuario quiera, ¿no? Ahí puede ser cualquier valor que el usuario te vaya a dar. De 0 a 100, por ejemplo. Y entonces lo que ustedes tienen que garantizar es que este número aleatorio está en ese intervalo. Para eso vamos a usar el módulo. Entonces yo tengo que usar el módulo para generar, entonces, por ejemplo, si quiero números en el intervalo de 0 a 100, ¿el módulo de qué valor me serviría? Sí, ya lo estuvimos usando, por ejemplo, cuando decían de 100, de 101. ¿Y cómo puedo tener ese 101? Pues puedo poner high menos low más 1. High menos low más 1. Que por ejemplo en el caso de 0 a 100 va high es 100, low es 0, más 1 ya me dio el 101 y entonces ya están en el intervalo de 0 a 100. En el caso de menos 5 a 5, entonces va high, 5, menos 5, ya son 10, más 1, son 11. Entonces el módulo de 11 me daría números en el intervalo de 0 a 10, pero yo los quiero en el intervalo de menos 5 a 5. ¿Qué cosa le tengo que hacer para que cambien del valor del rango de 0 a 10 al rango de menos 5 a 5? Restar 5. Restar 5, que es sumarle el low. Y esta es una formulita que usamos todo el tiempo. Si yo quiero un número aleatorio en el intervalo de low a high, es decir, en un rango de este que siendo el número inferior y este el número superior, entonces tengo que es el número superior menos el número inferior más 1. Eso es lo que utilizo para hacer el módulo y a eso le sumo el low y con eso ya los tengo en el intervalo de menos 5 a 5 o de 0 a 100. Por ejemplo, en el de 0 a 100 tendría 100 menos 0, que me daría 100 más 1, 101, y entonces el módulo me da 0, que están en el intervalo de 0 a 100. Más low, que en ese caso sería 0, pues ya no lo modifica, ya está en el intervalo de 0 a 100. En este caso, para el menos 5 a 5, high menos low más 1 me daría 11. Entonces, rand módulo 11 estarían en el intervalo de 0 a 10. Más L, que sería el menos 5. Entonces, si es 0 el número que me dio el módulo, más low, que sería menos 5, entonces tendríamos 0 menos 5, menos 5. Y si estoy en el intervalo más alto, que sería el 10, entonces en el 10 más low, que sería menos 5, 10 menos 5 me da el 5 y ya lo tengo en el intervalo deseado. Entonces, dentro de esta función lo que vamos a tener es un ciclo for que lo que va a hacer es ir recorriendo todo mi arreglo e ir depositando lo que me genere esta ecuación. ¿Se entiende lo que tienen que hacer? ¿O hay dudas o preguntas? ¿Sí se entendió, chicos?
Profesora, nada más porque aquí ya está especificando el límite. O sea, en el A. Aquí no estoy especificando el límite. En Bueno, A, es que, a- bueno, comentó que ya hay como un estándar donde lee cierto tipo de números, ¿no? Entonces aquí, ¿por qué ya estamos poniendo un número dentro de los recuadros? aquí no hay ningún número dentro del recuadro. Lo que sí hay es en el programa principal. En el programa principal, y eso es como lo vimos aquí. Aquí en la función no tiene ningún número, pero en el programa principal sí se le tiene que asignar un número para que sepa cuántos datos va a requerir reservar, cuánta memoria, cuál es la cantidad de memoria que requiere reservar. Entonces aquí sí se le especifica, igual en este ejercicio. Ustedes en el programa principal le van a tener que especificar, y lo que les mencioné es que lo pueden hacer así, directamente poniendo el 1000, o pueden usar la definición de constantes, donde entonces ponen define y le ponen, por ejemplo, límite. Bueno, ahí no puse toda la palabra define, pero es y tienen que ponerla toda, límite, por ejemplo, 1000, y entonces puedes poner entero a límite. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas se puede utilizar. ¿Sí? Eso para que al final de cuentas lo que tú quieres garantizar es que en el programa principal sepa cuántos datos estás requiriendo. Y esto es para que entonces tú puedas tener, que tu programa puede atender a una gran cantidad de solicitudes. Es decir, en raras ocasiones un usuario te pide más de 1000 elementos, ¿no? Y por debajo de 1000 elementos, pues es muy probable que cualquier solicitud quede dentro de estos, perdón, no 1000, sino límite. Entonces, esa es la razón. Siempre le tenemos que especificar, en el programa principal siempre se especifica la cantidad de datos. Ahí sí no se puede dejar sin definir. En el programa principal se define para que así el compilador sepa cuántos datos tiene que reservar. Entonces aquí ya se hace. Y ahí ya se pone entonces que entero tiene límite de datos. ¿Y cuántos? Pues los que tú pusiste aquí. O lo puedes especificar directamente con el número 1000. De cualquiera de las dos maneras es válida, pero tiene que haber un número, una constante. No podemos usar variables, tiene que ser una constante. Pero en las funciones no se especifica, para que queden en forma genérica, es decir, que te puedan atender cualquier arreglo, no importando si es de tamaño 1000 o de tamaño 10 o de tamaño 20. No sé si queda un poco más claro, Luis. Sí, entonces, donde se tiene que especificar el tamaño es dentro del programa principal. Así es. Ok, muy bien. Gracias. Muy bien, vamos a hacer este ejercicio y este otro. En este ejercicio vamos a usar justo esta función. Entonces, en el ejercicio 63 le vamos a agregar al ejercicio 62 esta función que se llama void negativo entero a entero n. ¿Para qué? Para que entonces esta función lo que va a hacer es imprimirte solamente los números que son negativos. Así, por ejemplo, en el programa anterior le dices al usuario cuántos datos deseas generar y ya te dice 20. ¿En qué intervalo? Te da el intervalo de menos 50 a 50. Y entonces se genera en forma aleatoria esta lista y después de esa lo que tú le dices es ahora llamas a la función negativo y esa función negativo solamente te va a mostrar de esta lista los que sean negativos, es decir, menores a 0.
Entonces vamos a hacer esos 2 ejercicios y para ver si ya les quedó claro dónde sí se especifica el tamaño del arreglo, dónde no es necesario y cómo se hacen las llamadas a las funciones. Los voy a repartir en grupos para que entonces pueda ir revisando las dudas que puedan tener y entonces nos vemos en un momento en la sala general para poder ir discutiendo los datos, las dudas generales que puedan tener. Entonces, dudas o preguntas antes de que los mande a sus equipos. Solamente estos 2 ejercicios, el 62 y el 63. Ya están en Didactic. El primero es que es generar una lista de números aleatorios en el intervalo de low a high, donde al usuario le van a pedir cuántos datos quieren generar y que tienen que estar en y el rango de los datos, es decir, el límite inferior del rango de datos y el límite superior del rango de datos. Y eso es lo que van a mandar entonces a su función, y esta es la fórmula que ustedes tienen que utilizar para generarlos en ese intervalo, que es high menos low más 1, eso en el módulo, es rand módulo, high menos low más 1, y a eso le suman más low para que ya esté en el intervalo de low a high. Y luego a ese mismo programa le vamos a agregar una función negativo que lo que me va a hacer es imprimirme solamente los números negativos. Aquí para que ustedes puedan ver la lista, recuerden que lista solamente genera la lista. Entonces, en el programa principal ustedes pueden incluir un ciclo for que les muestre la lista. Es decir, llaman a la función y después hacen un ciclo for desde igual a 0 hasta n. Y van haciendo simplemente COUT-I para ir mostrando la lista de números. Y eso mismo lo hacen aquí, y al final de mostrar la lista dicen, y los números negativos son, y entonces llaman a esta función de negativo. Entonces, ¿sí queda claro lo que van a hacer? Bueno, chicos, entiendo que siempre es un tanto más complicado trabajar con arreglos, pero para eso vamos a ir trabajándolo con varios ejercicios hasta que les quede claro. Entonces los mando a sus equipos.